¿Qué pasaría si los adultos empezaran a actuar como niños, sin trabajar, descansar y sin vivir preocupaciones, y los niños tuvieran que esforzarse para vivir sin esas figuras que los protegían y tienen que actuar como adultos y empezar a luchar para poder vivir en el futuro? La película inicia mostrándonos una figura dorada asomándose. Después de eso se nos muestra todo el recinto y vemos una familia en el lugar y un niño gritando por ver la roca lunar, y vemos a nuestra familia favorita los Nohara, y nos explican dónde están. La Expo de Osaka, fundada en 1970. Para el que no lo sepa, la Expo de Osaka existió en la vida real, la cual fue creada para dar soluciones a temas como tecnología, educación y salud médica. El recinto era tan grande que no se podía visitar en un día entero. Volviendo a la película, Shinosuke y Misae paseaban por los lugares de la Expo. Shinosuke hace el tonto y Misae lo golpea en reprimenda, hasta que Shinosuke se pregunta dónde estaba su papá, y en ese momento el recinto anunció la llegada de un monstruo gigante pidiendo su evacuación. Viendo un monstruo gigante al estilo de Godzilla, en ese momento la familia se cambia de ropa siendo el ejército de la Expo. En ese momento Hiroshi Nohara informa su llegada en avión listo para detener al monstruo, y estos corren por la multitud que corren asustados por el monstruo, y estos avanzan para detenerlo y al llegar ven su tamaño colosal mientras Hiroshi ataca al monstruo con rayos de energía, y Shinosuke y Misae también dispararon, pero el monstruo atacó con una bola de fuego. Después de Hiroshi lo ataca mientras el monstruo lo ataca de nueva cuenta, mientras destruye todo a su alrededor mientras la familia escapa y ataca, y el monstruo no para de destruir el recinto, mientras lo intentan detener y el fuego se esparce, hasta que Shinosuke confunde el pabellón del gas con un monstruo, y Misae le muestra el recinto de la roca lunar a Shinosuke, y el monstruo empezó a caminar destruyendo la roca lunar, y a Hiroshi parece afectarle la destrucción de esta roca más que los demás atacando de nuevo al monstruo. Mientras este atacaba, el monstruo logró derribar una ala, mientras su familia preocupada por su bien, este se estrella y de la nave sale Hiroshi-man, mientras Shinosuke y Himawari ven decepcionados sabiendo que era su padre, mientras Misae nos dice que es como Superman, un héroe que viene del espacio, y vemos la pelea entre Hiroshi y el monstruo teniendo una pelea, hasta que Shinosuke va hacia el monstruo, deteniendo la grabación mostrándonos que estaban en el rodaje de una película sobre la Expo y héroe, y esta se reanudó con Hiroshi cargando energía, siendo el Expo Rayo venciendo al monstruo, y reconstruyendo los pabellones afectados y yéndose volando, siendo el fin de la grabación mientras Misae se mostró avergonzado y sus hijos inconformes con su papel como héroe, y siendo el turno de Misae mostrándonos que interpretaban a Sailor Moon mientras ellos se reían de su actuación, con solo una mirada callándolos. Después de eso se llevan a Shinosuke y a Himawari a una guardería, donde Shinosuke se encuentra con todos sus amigos, siendo Bo-chan, Masao, Nene, y Kazama encontrándose en el lugar mientras Shinosuke tomaba y comía junto a su hermana. En ese momento Kazama revela sus preocupaciones con los mayores y la construcción del parque del siglo XX, viendo como todos teniendo recuerdos hablando y actuando como niños y con frases de niños y sacando cosas viejas que les recuerdan a su infancia, pero ¿cuál es la razón por la que la nostalgia es tan poderosa? Bueno, esta viene de recuerdos que se creían mejores, viniendo de una insatisfacción o soledad en la persona, y para volver a esos tiempos y recuerdos toma una actitud más infantil, recordando cuando no hay preocupación cosas que preocuparse, cosas que cambian al ser adulto a un niño, y cuando estás mal en un punto siempre sientes que antes todo era mejor. Volviendo a la película, y en ese momento se preguntan si tener recuerdos es tan divertido, pero ninguno de ellos puede responder esa pregunta, y vemos la preocupación de un niño temiendo que sus padres cambien. Después vemos como la familia Nohara escucha canciones antiguas, teniendo recuerdos y experiencias del pasado como música, mientras Shinosuke y Himawari no estaban satisfechos queriendo ir a otro sitio, pero vemos como el parque no solo hace que la gente recuerde sino que quieran vivir como el pasado, cambiando a teles blanco y negro, su forma de vestir hasta la ropa. Estos solo son recuerdos o se están aferrando al pasado, lo veremos en unos momentos. Llegamos a ver la residencia de los Nohara y vemos a Hiroshi viendo la película de Hero Man, mientras Shinosuke quiere ver su propio héroe y su madre decide ver Sailor Moon. Aquí podemos ver cómo las diferentes generaciones no cambian tanto los gustos, simplemente la cara del producto es diferente. Les pondré un ejemplo: en la antigüedad el superhéroe por excelencia era Superman, pero al ser tan popular la fórmula se remitió y la gente dejó de consumirlo, hasta que llegue un nuevo producto innovador que a las antiguas generaciones puede que no les guste porque ya están acostumbradas a un arquetipo, mientras que a las nuevas se convierte en un estándar hasta que la fórmula se vuelva a explotar y así sucesivamente. Volviendo a la película, Misae le pregunta a Hiroshi sobre el anuncio del parque del siglo XX, aquí cambiamos de escena viendo datos de gente en Japón mientras dos personas están sentados viendo las pantallas. Estos dos
son Ken y Chaco, mientras dicen que el siglo XXI ha terminado, mientras se muestran su desprecio por este nuevo siglo, mientras se nos dice que ellos crearon el parque para que la gente quisiera volver al pasado y Chaco se pregunta si perderán el futuro, pero a Ken no parece preocuparle y este se para y empieza a dar un discurso delante de todos, unas palabras motivadoras, y estos dos decidieron retirarse y los vemos llegando a una zona diferente a la ciudad, sino más antigua, gente vendiendo en un barrio comercial, la gente caminando, y vemos la ciudad llamada Ocaso. Ken dice que la gente tenía sueños y esperanzas del siglo que tanto se prometía, pero al final terminó trayendo más mal que bien, y los hombres y mujeres son deshumanizado, mientras que se nos dice su plan: volver a los hombres y mujeres del país vuelvan a esos tiempos de ilusión, de sueños como la gente de Ocaso. Aquí quiero detenerme a analizar el comportamiento de Ken y Chaco. Se nos deja explícito que ellos odian el nuevo siglo, el siglo XXI, pero ellos no son los únicos, probablemente toda la gente de su ciudad piensa así, pero porque hay gente que odia el nuevo siglo. Bueno, aunque el nuevo siglo trajo grandes avances tecnológicos, hay gente que critica y le repugnan no en sí el nuevo siglo, sino los cambios que este trajo consigo, como la pobreza, el hambre, las enfermedades, pero sobre todo la falta de valores en la gente y su ambición, porque se nos enseña que para alcanzar el éxito tienes que tener mucho dinero, tienes que tener un buen trabajo, y si alguien te lo impide, esa persona estorba en tu vida. Esto nos ha hecho más fríos, haciendo que la gente tire sus valores por el éxito personal, y eso es lo que la película nos deja ver con estos personajes que solo quieren un mundo con sueños, pero no siempre tener muchos sueños es bueno, y lo veremos más adelante. Vemos el comercial del parque temático del siglo XX, y solo dice: mañana a primera hora vendrán a buscarle y cómo disfrutarán el pasado. Terminado el comercial, pero los padres de Shinosuke tienen un cambio de actitud mientras dicen que dormirán temprano, mientras Shinosuke le resalta su hambre, y esta le da un puerro mientras se acuestan a dormir, y no solo en su casa, en todas las viviendas pasa exactamente lo mismo. Al día siguiente vemos a los padres de Shinosuke comiendo todas las chucherías mientras Shinosuke le reclama de no haces el desayuno, le responde que se lo haga él, mientras los padres tienen una actitud hostil hacia ellos, teniendo una actitud más infantil, y se fueron a acostar, y Shinosuke le empezó a darle comer a su hermana y sus padres se quedaban acostados, y Shinosuke explotó y empieza a gritarles a su madre, le dice que haga la comida colada y que se cepille los dientes, está respondiéndole como no quiero, y Shinosuke le gritó a su padre que se vista y se afeite esa barba, este respondió lo mismo que Misae, y Shinosuke le pregunta si tiene trabajo y este solo se enoja y tiene una actitud agresiva hacia su propio hijo, y Shinosuke solo responde que lo están esperando, y ambos padres dicen que se largue, mientras este se cambia de ropa, ve a su hermana y decide llevarla con él. Mientras esperan el autobús, Misae y Hiroshi hacen señales para que se vayan, y ambos se fueron en bici, mientras en el camino Shinosuke notó a la gente actuar y jugar como niños, juegos viejos hasta en el parque, como si fueran niños hasta llegar a la guardería, y sus maestros también había cambiado, y cuando se acerca a hablar lo ven con miradas de reproche, mientras le dicen que él no es su amigo, mientras empiezan a jugar, y Shinosuke se queda en una esquina viendo a estos jugar, pero una bocina empieza a sonar por todo el lugar, haciendo que los adultos dejaran de jugar. Shinosuke fue a investigar viendo a varios autos en fila, yendo a algún lugar, y los adultos corrían hacia él sin excepción, hasta los maestros de la guardería iban en autobús, igual a sus padres, mientras estos se despiden con una pose ridícula, mientras que este corría por el borde de los muros, intentando llamar su atención sin conseguirlo, después de pasar algunos muros hasta que chocó con una pared, y veía a todos los adultos irse, y solo veía como no pudo haber logrado nada. Pero porque de la nada los adultos ahora actúan como niños. Bueno, en la película se nos explica más adelante, pero porque hay adultos que actúan como niños. Bueno, eso se debe al síndrome de Peter Pan, que hace que las personas no quieran crecer, que se quieran quedar igual por la madurez emocional, falta de responsabilidad, haciendo que la persona siempre quiera ser un niño. Después de eso Shinosuke se reúne con sus amigos sacando algunas hipótesis de lo que habría pasado con sus padres, pero como clásico de Shinosuke decide ver la tele en vez de preocuparse siguiendo Lobo-chan, pero se interrumpiría el programa por las noticias diciendo que a las 9 de la mañana los adultos han desaparecido en todo Japón, pero antes de que diga más las televisiones empiezan a poner programas más viejos en todos los canales, hasta que el hambre se hace presente, sin nada que comer en sus hogares, deciden ir a la tienda más cercana, se
encuentran a otros niños que evitan su entrada evitando su comida, echándolo del lugar. Al hacerlo ellos deciden ocultarse en cubetas, entrando a la tienda sin ser vistos y empiezan a conseguir toda la comida posible hasta que Shinosuke fue a conseguir sus galletas, pero al hacerlo cae llamando la atención de los demás niños. Mientras ellos se quedan quietos, los demás van a buscarlos y uno de ellos se sienta en la cubeta de Shinosuke y este decide usar su técnica secreta, haciendo que estos sean descubiertos teniendo que escapar del lugar y por lo tanto la comida se les caía consiguiendo poca comida. Mientras caminaban con hambre, Shinosuke le echaría la culpa a Kazama y empiezan a actuar como un matrimonio y termina entrando a un bar mientras Kazama simplemente lo hace pasar por una broma y todos entran al bar mientras el ambiente empieza a hacer que se comporten diferente. El alcohol y su olor hace que actúen más por el ambiente hasta que esa euforía desaparece teniendo un momento de lucidez, pero aún ningún adulto había vuelto cuando la luz se apagó en las calles de la nada, porque no había adultos tanto como la del gas, la eléctrica y ni la del agua, siendo cuando varios niños entraron en desesperación. Aquí vemos como los niños al no tener una figura de autoridad se dejan llevar como cuando entraron al bar sin tener la supervisión ni la guía de un adulto. Todos nos dejamos llevar por las experiencias, a la vez que tienen que hacerse a la idea que no vendrán los adultos a ayudarlos. Volviendo a la película, todos escuchaban la música de la radio hasta que Ken hace acto de presencia en la radio mientras se presenta como líder de regreso al pasado. Les explica que sus padres están en el parque del siglo XX, mientras les dice que van a ir a buscarlos, quienes elijan ir con ellos mientras le dan un plato caliente o elegir no ver a sus padres siendo considerados rebeldes, yendo por ellos a las 8 de la mañana, siendo libres de elegir lo que quieran, mientras las mismas camiones que se llevaron a sus padres son las mismas que los llevarán con ellos, o eso creen. Masao intenta ir con ellos mientras sus amigos ven lo raro de la situación y deciden ir a un lugar seguro, y al verse nos dice que nunca tuvieron intenciones de volverlos a reunir con sus padres, sino que los pondrán en cuarentena, se les enseñará para vivir en el siglo XX, mientras que con los rebeldes no tienen ni idea, y con Shinosuke y sus amigos llegaron a los grandes almacenes para pasar la noche, y mientras que en el parque del siglo XX están festejando y a lo lejos Shinosuke y sus amigos observan, hasta el día siguiente donde Ken inicia la captura de rebeldes mientras hay quejas de algunos adultos como Hiroshi que no le importa a sus hijos, pero Ken le ofrece un pase al igual que todos, tendrán recompensas por capturar a los niños, preparándose con armas de juguete estando listos para capturarlos con Ken a la cabeza, y con Shinosuke y los demás. Estos despertaron a las 8 de la mañana justo cuando van a buscarlos mientras Kazama le grita a Shinosuke que este se da cuenta de la situación mientras los adultos llegaron a buscarlos y vieron cómo capturando a una docena de niños, mientras entraban a los grandes almacenes, hasta que se dieron cuenta que la cama estaba caliente y que no podían estar muy lejos, y Shinosuke y sus amigos estaban en una casa de juguetes muy apretados mientras esperan a que los adultos se vayan, hasta que Shinosuke se tira un pedo haciendo que salgan por aire. Al salir se encontraron con Hiroshi, y Shinosuke parece feliz de ver a su padre, pero él llama a todos los demás para capturarlos y Hiroshi entra a la casa de juguetes por Shinosuke, pero este lo deja atrapado y estos huyen del lugar hasta que Misae aparece para atraparlos, pero Imawari va por su mamá agarrándola de la pierna mientras ella muestra su desprecio por ella y Shinosuke ayuda a su hermana haciendo que Misae caiga mientras el ejército de Kazukabe escapaba de los adultos pasando por las escaleras saliendo por la puerta trasera, ocultándose de ellos en una verdulería en una exposición detrás de una pared, y como cartel publicitario ocultándose de todos ellos de diferentes maneras hasta llegar debajo del autobús y decidieron esconderse hasta que se veían entrando al autobús sin que nadie se diera cuenta, y más gente llegaba a capturarlos, hasta que Shinosuke propone usar el bus para escapar, mientras Kazama dice que no saben conducir y Bo-chan dice que él sí sabe, o casi, ya que mira al directos cada vez que conduce y sin más hacer caso la idea de Shinosuke, pero Bo-chan no llegaba al pedal. Mientras los adultos vieron como el autobús empezó a moverse mientras vieron a los niños en el bus y empezaron a disparando con sus armas de juguete y los perseguían al autobús, de todos lados dispararon, pero eso provocó una batalla campal de todos contra todos, y Ken intenta calmarlos a todos hasta que llegó el autobús pasando junto él dañando su coche, haciendo que este se canse de ellos y se dejará de juegos, y en la carretera el ejército de Kazukabe había perdido a los adultos mientras los sistemas se complicaron, hasta que Bo-chan decide tomar turnos
niños, siendo el primero Masao el que se negó por miedo, pero Nene con solo una palabra lo hizo conducir. Mientras los adultos venían llegado por ellos y Masao se asustó y uno empezó a romper la ventana, pero Masao chocó al carro de al lado y hizo lo mismo con el otro, chocando haciendo que cayera al agua, llenándose de confianza para continuar aumentando la velocidad, subiendo una colina y haciendo que los carros bajaran uno encima del otro mientras que intentaban ir por arriba del autobús, fracasando hasta que llegaron al agua, entrando en ella, saliendo, perdiendo a los adultos. Aquí vemos como la confianza en uno mismo hace que el miedo, las dudas se vayan. Cuando sabes que lo puedes lograr, lo haces. Todos hemos sido Masao alguna vez en nuestra vida con miedo, pero cuando tenemos la confianza para hacer algo lo logramos. Bo-chan da un cambio y cambiando a Kazama, el cual iba al límite de velocidad de 40 kilómetros, y los adultos los alcanzaron, hasta que se da cuenta que conduce sin licencia soltando el volante, y Bo-chan da un tercer cambio a Nene, mientras esta prefiere ser guía, mientras con ella y Shinosuke se burlaban de los adultos de su lado con sonrisas y cantando, hasta que hubo un cuarto cambio a Shinosuke, el cual empezó avanzando y esquivando a los coches que había enfrente, y decidió ir parado hasta que su padre llegó a la ventana vestido como superhéroe. Este intentó abrir la ventana, pero Shinosuke alejó de él dejando a su padre colgado, mientras el directo y dueño del autobús subió hasta el techo del autobús hasta que chocó con un aviso cayendo del autobús, mientras Hiroshi estaba a punto de caer, pero aguantó como pudo, pero en eso se rompió la puerta del coche, quedándose en medio de la nada mientras los carros pasaban a su lado. Después de eso Misae hizo lo mismo, saltando a la ventana estando enfrente de Shinosuke, pero este cerró la ventana haciendo que ésta se sostengan con una sola mano del autobús, hasta que Shinosuke le lanzó la barrita haciendo que ésta corra por ella, pasando a todos los carros en su camino, hasta que Ken llegó detrás del autobús, mientras Shinosuke tenía ganas de ir al baño, cambió de lugar con su perro nevado, mientras él subió encima del autobús y el carro de Ken estaba ahí. Shinosuke hizo sus necesidades en consecuencia mojando el auto de Ken, enojado a este haciendo que este se quede atrás, y estos se dieron cuenta que iban en dirección al parque del siglo XX, y Shinosuke propuso entrar al parque para salvar a los adultos y todos se pusieron de acuerdo en ese plan, pero de la nada los autos empezaron a chocar con el autobús, tirando petardos que fueron esquivado atacando al autobús, destruyendo varias partes de este, hasta llegar a las puertas del parque, y estaban a punto de cerrarse pasando por ellas rompiendo los espejos de este, mientras todos los demás autos chocaron en las puertas del lugar dejando una montaña de estos, y Shinosuke y sus amigos celebraban esto. El autobús chocó con un pilar, y Ken llegó junto a los demás, mientras Hiroshi pidió su recompensa Ken se la lanzó, mientras Kazama, Bo-chan, Masao y Nene estaban atrapados cuando Ken llegó enfrente de ellos. Kazama le pidió ver a sus padres y Ken le explicó que no serviría de nada al oler la esencia del pasado, han vuelto a la infancia, y se daban cuenta de que Shinosuke y Mawarji Nevado habían escapado, y eran seguros los demás fueron encerrados en la sala infantil, y Shinosuke logró esconderse. Encontraron un puerta de la expo, y vemos a una versión de Hiroshi de unos 5 años, querido ver la roca lunar siendo 2 horas de fila, mientras que su padre intentaba convencerlo de ir con chicas. Hiroshi quería ver la roca lunar a toda costa. Ahora podemos entender la ira cuando se destruyó la roca lunar, la quería ver, lo que no pudo hacer de pequeño lo quiso hacer de grande, mientras Shinosuke llegó a buscarle mientras Hiroshi no entendía, mientras los padres de Hiroshi se fueron mientras Shinosuke intentó detenerlo, hasta que recordó las palabras de Ken, al oler la esencia del pasado ellos también volvieron al pasado. Shinosuke tomó la decisión de usar su propia esencia usando el zapatos de Hiroshi haciendo que empezará a tener recuerdos de cuánto él era un niño si iba con su padre a pescar cuando él pudo ir solo. Cuando empezó a tener una pareja, vemos su ruptura y vemos cómo viaja para tener oportunidades laborales, como lucha para acoplarse, pero no siempre va a ir todo bien en su trabajo, pero no por eso tienes que rendirte, mientras conoces gente que estará ahí para ti, y el nacimiento de su primer hijo en los brazos de su madre, y cómo consigo una nueva casa donde poder vivir con su familia sus largas jornadas del trabajo, estando cansado pero aún así llegar a su casa y ser padre, jugar con sus hijos, pasar el tiempo con ellos porque no sabes cuándo va a hacer la última vez que los veas contigo, y al final él hizo lo mismo que su padre, llevando a toda su familia a pescar siendo su vida, mientras este despertó llorando, y Shinosuke solo le dijo una pregunta, ¿papá me conoces? Y este lo abrazó demostrando que sí. La esencia del pasado hizo que Hiroshi volviera a la infancia, pero aún así de todos modos mostró que la vida sigue en buenos, pero aunque te vaya mal la vida sigue.
Después de eso vemos cómo hizo lo mismo con Misae listo para irse, pero Ken llega a hablar con ellos, y estos llegaron a la ciudad de Osaka mientras Ken le dice que el crepúsculo trae recuerdos del pasado, por eso en ocaso siempre es de tarde ya que es sin recinto cerrado, y Hiroshi acusa de ser falso y Ken dice que los ciudadanos de ocaso creen en este lugar, para ellos el siglo XXI es una fantasía y le explica que están en el olor del pasado de tiempos mejores, mientras les explica que los ciudadanos prefieren vivir aquí y Hiroshi y Misae también lo siente siendo que usen su propia esencia, hasta que llegaron a su casa, entrando siendo recibida por Chako, mientras empezaron a hablar, demostrando que no son malos, solo tienen una forma diferente de ver la vida, mientras le muestra que quiere recuperar los viejos tiempos y que la esencia del pasado se extenderá por todo el país por la torre y han llegado casi al máximo nivel y solo se necesita un botón para que se haga que todo el mundo tenga esencia. Por último Ken remata diciendo que al acabar el té, pulsarán el botón y que ni siquiera el olor de sus pies lo detendrá, y estos se quejaron con él mientras Ken le da una opción y si de verdad quieren vivir en el siglo XXI tendrán que luchar por él y que se les acaba el tiempo y la familia salió en marcha a detener la máquina, mientras Chako le pregunta a Ken sobre sus intenciones y este solo responde hace mucho que no corremos, aquí quiero detenerme a analizar más al personaje de Ken, él tiene la creencia de que los tiempos antiguos eran mejores así que les dio un refugio a la gente para vivir en el pasado, pero su ambición llegó a tus punto en hacer que todos quieran regresar a tiempos mejores aunque no los fuerza al 100%, Silso está arrastrando al pasado y creo que las palabras hace mucho que no corremos quiere decir que si los Nohara logran evitar que la máquina se activa significa que no todo está perdido en el siglo XXI, dando una oportunidad para vivir en el futuro. Volviendo a la película, la familia empezó a correr mientras solo podían correr y eran vigilados a lo lejos pero no sabían a dónde ir o qué hacer cuando fueron interceptados por una señora que les ofreció comida haciendo que Misae y Hiroshi tuvieran buenos recuerdos, pero Shinosuke los regresó a la realidad y estos corrieron mientras eran seguidos por más y más soldados de Ken, corriendo mientras se toparon un repartidor haciendo que este caiga y Hiroshi y Misae no pararon de tener recuerdos teniendo que usar su propia esencia y usaron la bicicleta del repartidor para escapar cuando más adelante se encontraron un auto de transporte subiendo a él mientras escapaban del lugar, mientras el hombre del auto les preguntó a dónde van y Shinosuke solo dijo que al siglo XXI y volvían, mientras Hiroshi seguía siendo afectado por la esencia del lugar, teniendo que respirar sus zapatos para contrarrestar la esencia del lugar, mientras pasaban al lado de un oficial se detuvo y el oficial le dijo que no podía llevar gente en el vehículo, pero Hiroshi le preguntó por una salida porque si sigue en ese lugar se volvería loco. Después de eso lograron salir del recinto y estos corrieron y subieron varias escaleras hasta llegar al inicio de la torre, y ya estaban cansados pero aún había mucho camino por recorrer, pero más gente fue a detenerlos, y ellos subieron, pero había soldados que bajaban para detenerlo, pero Shinosuke encontró un pasillo cerrado con agujeros. Misae tenía miedo mientras los soldados intentaba detenerlos hasta llegar al final. Shinosuke cruzó por una viga de metal. Misae intentó detenerlo pero estuvo a punto de caer pero logró mantenerse de pie, mientras siguieron el camino muy estrecho, mientras los soldados se agarraban entre sí para no caer, y Hiroshi y un soldado empezaron a pelear en la viga, hasta que Shinosuke se lanzó a ayudarle y al lanzarse Imawari agarró sus chor haciendo que chocara con su padre, haciendo que perdiera el equilibrio al igual que él a punto de caer se tiró un pedo pero Misae usó su pierna para salvarlo, mientras dijo que se le había encogido la trompa, pero Imawari se movió haciendo que Misae diera la vuelta agarrándose con las piernas y Hiroshi la levantó tomándola de la mano y Misae tenía mucho miedo hasta llorar y con eso Shinosuke empezó a decir que su madre tiene el culo gordo y por eso empezaron a hacer retroceder a los soldados y se amontonaron entre todos mientras la familia pasaba y volvieron a subir, y después de eso ya no los seguían hasta que vieron el elevador a Ken y Chako, estando confiados, y subieron hasta llegar a donde paró el elevador y Ken les hizo una pregunta: ¿no queréis volver al pasado? Y Hiroshi solo respondió: no viviremos el futuro juntos, mientras la familia asentía y eran rodeados por los soldados de Ken, mientras Ken llamaba la vida de Hiroshi mediocre y como pudo detuvo la puerta del elevador, le respondió que su vida no era mediocre, que él tenía una familia feliz mientras varios hombres intentaron detenerlo, mientras Hiroshi evitaba con todas sus fuerzas evitar su avance mientras que Misae, Nevado, Imawari y Shinosuke seguían su camino aún siendo seguidos mientras Hiroshi seguía resistiendo fue pateando por Chako dejando que el elevador suba, mientras los hombres lo estaban golpeando mientras los habitantes
Okaso veían todo esto en sus televisiones, mientras Shinosuke y su familia seguían el recorrido, hasta que Misae de queso atrás para detenerlos y que Shinosuke pudiera avanzar y Shinosuke se preocupó y Misae solo le gritó que sigue que el avance y no solo su madre, sino también Nevado se quedó atrás y con nueva determinación en los ojos empezó a alcanzar la cima de la torre, mientras Ken y Chako subían por el elevador y Shinosuke corría pero sabía que tenía desventaja contra el elevador y solo podía avanzar lo más rápido posible, no parando de correr sin importar caer, tropezarse, sangrar, no se rendiría yendo hasta el final hasta que Ken y Chako llegaron a la cima, no habiendo rastros de Shinosuke llegando a la máquina listos para activarla. Shinosuke llegó para detenerlos con sus últimas fuerzas, mientras seguía intentando detenerlos con sus últimas fuerzas, fallando y a punto de activar la máquina. El nivel de esencia llegó a 0, ya que los ciudadanos de Okaso al ver a los Nohara y la determinación para llegar han querido volver al nuevo siglo, mientras Ken da la gratitud para sus ciudadanos y Chako confronta a Shinosuke porque quiere vivir en un siglo que en sus palabras es una aberración. Shinosuke solo da una respuesta porque él quiere vivir con su familia, aunque se peleen quiere estar con ellos y quiere crecer. Yo quiere vivir con un montón de chicas como ella. Después de eso cae agotado al suelo, mientras para Ken y Chako se había acabado el siglo XX y no querían vivir en el exterior, mientras Ken le devuelve su futuro y su familia llegó a por él. Ellos habían ganado pero fueron a ver y Ken y Chako estaban al borde de la torre, mientras Hiroshi les gritó, y Ken solo respondió que la esencia se había ido, todo volvería a la normalidad y se despidió de los Nohara, mientras Chako evitó que avanzaran. Ambos estaban a punto de caer cuando un ave lo evitó, alejándolos del borde y volvió con una familia, simbolizando que aún hay mucho por vivir, y Chako se derrumbó llorando mientras Ken solo sonrió, mientras decía que volvieron a estropear sus planes, mientras Shinosuke, aunque había pasado por todo, seguía siendo un jugar a tirarse, solo él también quería. Ken respondiendo que no saltarían, porque no se te ha encogido la trompa, puede ser, y en eso cambiamos de escena a todos, volviendo a Kazukabe en los mismos carros que los habían llevado, mientras se preguntaban qué harían esos dos esperando que encuentren su lugar, mientras el ciudad de Okaso estaba vacía, mientras Ken y Chako se iban a un nuevo viaje y la película termina con la familia Nohara regresando a su hogar. Para terminar dejo esta reflexión, nos muestra que Shinosuke, ese niño que padres y asociaciones dicen que es una mala influencia, puede darte este mensaje: los momentos que vivimos en el pasado son buenos y reemplazables, pero aún así no debes engancharte en el pasado, hay que sabes vivir el ahora y mirar hacia el futuro. Habrá días malos, buenos y otros donde solo quieras volver al pasado, pero siempre hay que seguir adelante y no negarse a madurar y avanzar. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Si te gustó el video deja tu like y suscribirte. Yo soy Don Gomi y me despido, chao.